con ustedes. Lamentable. Sin más preámbulo, pues les cedo la palabra a Sofía para que iniciemos. Muchas gracias, nuevamente buen día y que sea un excelente taller. Adelante. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la segunda sesión del taller virtual de Derecho a las Telecomunicaciones. De nueva cuenta, Promptel, muchísimas gracias por todas las facilidades y por darnos este espacio para platicar con todos ustedes y para compartirles un poquito de lo que hemos estado haciendo en los últimos años profesionalmente. En esta segunda sesión del taller vamos a abordar un tema un poquito ya más aterrizado, que puede ser de interés de justamente toda la audiencia, porque seguramente tenemos como audiencia muchos operadores de servicios de telecomunicaciones y también es información que nos sirve como usuarios de servicios de telecomunicaciones. La sesión pasada les hablamos de qué es un servicio público, de por qué las telecomunicaciones son un servicio público de interés general, que es un área regulada, y que justamente el Estado ejerce su regulación o su potestad a través de hacerlo un mercado regulado. También les explicamos la sesión pasada que las telecomunicaciones y radiodifusión como servicios públicos están abiertos para que también los particulares puedan prestarlo. Sin embargo, esta prestación pues, está sujeta justamente a un régimen de derecho público y el Estado será quien regule cómo se pueden prestar este tipo de servicios de telecomunicaciones a través de particulares. En esta sesión vamos a hablar específicamente de las concesiones y las autorizaciones. Como les decía, justamente las telecomunicaciones pues, son un servicio público de interés general y parte de la función del Estado es regularlas. ¿Cómo las regula? Pues a través de la figura del concesionamiento. Vamos a ver, también tenemos una sesión específica en donde vamos a explicarles quién es el órgano regulador en materia de telecomunicaciones, pero ahorita es importante que sepan que existe el IFT, que es el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, que es el órgano regulador en materia de telecomunicaciones, ¿no? ¿Quién es el órgano que se hace cargo justamente de este proceso de concesionamiento? Entonces, bien, la concesión es una figura que viene del derecho administrativo, es una figura de derecho público. ¿Qué es la concesión? Y para efectos de explicarles un poquito de dónde viene y qué es la concesión, nos remitimos a una acción de inconstitucionalidad que se promovió en 2006, y en esta acción la Suprema Corte de Justicia nos da algunas características principales en general de las concesiones en materia de telecomunicaciones. ¿Y qué nos dice la Suprema Corte? Pues que justamente las concesiones son un acto administrativo a través del cual el Estado, a través de algún órgano de gobierno, en nuestro caso específicamente a través del IFT, otorga a particulares el derecho de prestar un servicio público de interés general o de explotar un bien de dominio público. Vamos a ver también más adelante en la siguiente sesión cuál es el bien de dominio público por excelencia en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En estas dos materias, el bien de dominio público es el espectro radioeléctrico. Vamos a explicarles en la siguiente sesión cuál es su naturaleza jurídica, de dónde viene y cómo se regula. Pero ahorita nos interesa que se queden con esta idea, ¿no? Que las concesiones se otorgan o para prestar servicios públicos o para explotar bienes de dominio público. Y también la Suprema Corte nos indica en esta acción de inconstitucionalidad que las concesiones están sujetas a un régimen de derecho público, es decir, sí le van a otorgar a un particular el derecho a que pueda prestar el servicio público o que explote el bien, pero siempre va a estar sujeta a regulación por parte del Estado, desde la Constitución Política, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y lineamientos generales que expida el propio órgano regulador en materia de telecomunicaciones. Como les decía, las concesiones tienen un régimen, tienen una regulación específica y Perdón, Sofía, no estamos viendo la presentación, perdón. Ah, no están viendo la presentación, a ver, dame un segundín. Perdón, Daniel. ¿Ya la ven? ¿Ya la pueden ver? Sí, ya está en pantalla. Ah, perfecto. Una disculpa. La siguen viendo, ¿verdad? Digo, cualquier cosa, ahí nos avisan y con mucho gusto aquí nos peleamos con la tecnología y ponemos solución. No, bueno, vamos a recapitular un poquito. Entonces, bueno, les recapitulaba lo que ya estamos viendo, lo que habíamos visto, ¿qué es la concesión? Pues es un acto administrativo que te permite la prestación de algún tipo de servicio de telecomunicaciones por parte de particulares
está sujeta a un régimen, es decir, está regulada en todo tiempo. No cualquier persona puede despertarse un día cualquiera y decir, hoy quiero prestar servicios de telecomunicaciones. Lo puede hacer siempre y cuando cumpla con los requisitos que marcan la ley y se sujete al orden jurídico que lo regula. Como les decía, el tema del concesionamiento viene desde la Constitución. Nuestra Constitución especifica cuáles son las facultades del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, relacionada con los títulos habilitantes, en este caso los títulos de concesión. ¿Cuáles son las facultades que tiene el IFT constitucionalmente hablando? Pues una es el órgano que otorga, revoca o autoriza las cesiones o cambios de control accionario de las concesiones y las autorizaciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Más adelante les vamos a explicar, pero es para que se vayan dando una idea de cuáles son las facultades que tiene el IFT. El IFT te otorga concesiones, también te verifica y te sanciona, te puede revocar, es decir, quitarte ese derecho de prestar el servicio público. Y también al ser una materia regulada, al ser un ámbito regulado, el IFT en todo momento tiene el derecho de saber quién está prestando el servicio de telecomunicaciones. Por esa razón, también el IFT tiene esa facultad de autorizar cualquier tipo de cambio accionario en las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones. Otra facultad constitucional que tiene el IFT respecto a las concesiones en específico es llevar un registro público de concesiones. Justamente como su nombre lo indica, es un registro que va a contener todas las concesiones que existan en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en México para cualquier tipo de uso. De hecho, ustedes se pueden meter también como un ejercicio de acceso a la información y de transparencia. Se pueden meter al www.ift.org.mx y meterse al registro público de concesiones. Ahí pueden checar, por ejemplo, si su proveedor de servicios de Internet tiene un título de concesión. Teclean su nombre y les van a aparecer una serie de bases de datos bastante interesante, desde quiénes son concesionarios, quiénes son autorizados, qué tipo de servicios tienen autorizados prestar, cuál es la vigencia que tienen sus títulos, cuál es la cobertura que tienen, inclusive las tarifas que nos ofrecen como usuarios finales. Entonces, es interesante que lo sepan y es importante que también ejerzan este tipo de mecanismos de transparencia que tiene el órgano regulador, en este caso el IFT. También otra facultad constitucional que tiene el IFT es que siempre va a garantizar que el gobierno federal cuente con las concesiones necesarias para poder ejercer sus funciones. Lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero en este caso nos referimos a las concesiones de uso público, que es un tipo de concesión que únicamente pueden tener ciertos órganos de gobierno que más adelante les vamos a explicar. Y la última facultad constitucional que tiene el IFT respecto a concesiones es justamente fijar el monto de las contraprestaciones que tienen que pagar los particulares que tengan asignado espectro radioeléctrico, es decir, que hayan participado en alguna licitación pública y tengan ya el derecho de explotar el bien de dominio público. Justamente como es un bien de dominio público y el IFT es el órgano que va a regularlo y que va a administrarlo, tiene el derecho de recibir a cambio de otorgar ese tipo de concesiones contraprestaciones de forma anual o de forma única. Y también el IFT es el órgano que va a decidir, junto con la autoridad hacendaria, en el caso de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuál va a ser el monto de esa contraprestación que deberá pagar periódicamente el concesionario que explote espectro radioeléctrico. Y ahora Rubén nos va a explicar un poquito acerca de los tipos de concesiones en la ley y en la Constitución. ¿Qué tal? Pues buenos días y muchas gracias por la invitación a Promtel y gracias a todos los que están conectados. Pues justamente el tema que estamos viendo hoy, ven que toma mucho sentido, mucho de la mano con lo que vimos la sesión pasada, que justamente platicábamos de qué es un servicio público, ¿no? Ahorita vemos que los servicios públicos se concesionan, cuál es la razón de ser de la concesión. Algo importante también de lo que les platicaba Sofía acerca de las concesiones es que las concesiones tienen una naturaleza jurídica mixta, por decirlo de alguna manera, que es reglamentaria y contractual. ¿Esto por qué les interesa a ustedes? Porque si bien en la parte reglamentaria como acto administrativo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Estado es quien establece las reglas generales de prestación de servicio y otorgamiento de concesiones, dependiendo si son para explotar un bien del dominio público o si son para prestar un servicio público, también es cierto que el Estado no puede contravenir al otro principio, que es el principio contractual. Es decir, yo como concesionario, hay una razón de ser de que quiera ser concesionario, ¿no? O como futuro concesionario.
y este es, pues, en esta, digamos, en lo que nos atañe principalmente a nosotros. Ya vamos a ver que hay diferentes tipos de concesiones en telecomunicaciones, pero bueno, le vamos a poner más énfasis a la parte comercial. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco, la razón de ser de que nosotros queramos ser concesionarios y prestar servicios de telecomunicaciones, en este caso, pues, es tener un lucro, ¿no? O tener alguna contraprestación por parte de los usuarios, y entonces el instituto y el Estado mismo no se puede saltar tampoco esta parte de la naturaleza contractual de la concesión. Es decir, que en el cambio de condiciones que puede hacerlo, porque él es, digamos, quien originariamente debería de prestar el servicio o tiene la facultad de prestar el servicio, pero en este cambio de condiciones no puede ir en contra de, digamos, de este contrato, por decirlo entre comillas, que se hizo, ¿no? ¿Cuál era el trato? Que yo como concesionario pueda explotar la red pública de telecomunicaciones o el bien de dominio público y pueda ser redituable para mí, ¿vale? Bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte de concesiones. Como les decía, hay dos grandes tipos, que es la parte de prestación de servicios de telecomunicaciones o explotación de un bien del dominio público. Como les decía Sofi, en esta parte lo que más vamos a ver es espectro radioeléctrico, pero también podría ser recursos orbitales, ¿no? Como parte de bienes del dominio público. Aquí la concesión única justamente es una figura que se introdujo en la reforma constitucional del 2013 y en la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, expedida en 2014. Justamente no se acuerdan que platicábamos acerca de la convergencia la vez pasada, ¿no? Que llegamos ya a la conclusión de justamente que es ahora qué puedo yo pasar, qué tipos de datos puedo transitar por las redes y entonces qué tipo de servicios puedo yo dar a través de una sola red. Entonces, aquí estamos hablando de que esta ley es convergente y justamente por eso hace la figura de la concesión única. La concesión única, si ustedes tienen la oportunidad de ver un título, lo pueden verificar o lo pueden ver en la página que les comentó Sofía, en la página del IFT, en el Registro Público de Concesiones. Pueden ahí ver el modelo de concesión única, porque ya es la misma la que se otorga a todos. Hubo un momento de transición donde hubo 3, 4 tipos de modelo de concesión, en lo que transitaban a la concesión única, pero en este momento ya todas las que se expiden de acuerdo a la clase de concesión que sean, pues deben de tener una concesión única atrás. ¿Y por qué concesión única? Porque nos va a permitir prestar cualquier tipo de servicio público de telecomunicaciones con cualquier tecnología, siempre que ésta sea lícita y viable en cualquier lugar de la República Mexicana. Entonces, aquí estamos hablando que un título de concesión única te dice que inclusive puedes prestar radiodifusión. Ahí más adelante vamos a ver que, digamos, lo tienes en la concesión única, no es que lo puedas hacer en sí de primera mano y sin tener que pasar por otro procedimiento administrativo, ¿no? Para poder obtener el uso del espectro. Pero bueno, es tan convergente que aquí justamente ya se juntan, ¿no? La parte de telecomunicaciones y la parte de radiodifusión. ¿Quiénes pueden obtener una concesión única? Bueno, pues pueden ser tanto personas físicas como morales mexicanas y va a ser para prestar cualquier tipo de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Aquí es importante decir que hay muchos extranjeros que quieren invertir también en esta parte y claro que lo pueden hacer. Justamente otro de los cambios que hubo en la reforma fue el abrir el mercado de telecomunicaciones 100% a la inversión extranjera. De hecho, aquí en el numeral 1 lo podemos ver, la inversión extranjera en sociedades concesionarias puede ser del 100%, pero sí debe de ser una sociedad mexicana. Hay que distinguir, una cosa es ser una sociedad mexicana con inversión extranjera y otra cosa es ser una sociedad extranjera, ¿vale? Esto está reservado para las personas físicas o morales mexicanas. Igual, en radiodifusión también hubo un cambio ahí en la parte de inversión extranjera. Ahora se permite hasta el 49%, siempre y cuando haya reciprocidad internacional. O sea, quiere decir que del país de donde proviene quien quiere invertir en radiodifusión tenga un régimen jurídico parecido y nos dé también la oportunidad de invertir en mínimo en este porcentaje allá. Y bueno, tiene que haber una autorización de la Comisión de Inversiones Extranjeras, porque este es un requisito previo que hay que presentar ante el IFT para poder pues tener la concesión, ¿no? En caso de ser una persona moral extranjera que tenga un porcentaje de inversión.
más bien una persona moral mexicana con un porcentaje de inversión extranjero. Bueno, la vigencia, ¿cuál es la vigencia de los títulos de concesión? Los de concesión única es de hasta por 30 años y pueden ser prorrogados por periodos iguales. Esta parte de la prórroga es muy importante y es interesante porque tiene una regla a seguir. Si checan el último pleno del IFT, hay más o menos 4 o 5 resoluciones que niegan la prórroga de concesiones para instalar y explotar servicios de telecomunicaciones, que era el modelo anterior, justamente porque hay una regla que se debe de conocer, ¿no? O sea, no es que yo al momento de que se acabe la vigencia de mi concesión o un mes antes de que se acabe la vigencia de mi concesión, yo vaya y presente la prórroga ante el instituto, ¿no? Hay una regla a seguir, que es un año antes de la quinta parte, de la última quinta parte de la concesión, ¿no? Pero bueno, eso son reglas ya más específicas. Y bueno, una vez otorgada, se inscribió en el Registro Público de Concesiones y estará disponible en la página web del IFT. Como les comentaba Sofi, justamente es otra facultad del IFT, el llevar el Registro Público de Concesiones. Y esto es muy importante para la publicidad y para la transparencia. Si se meten al Registro Público de Concesiones, vamos a encontrar desde los títulos hasta las coberturas, los convenios que han hecho con otros concesionarios o con autorizados. También vamos a encontrar sanciones que les han impuesto. En verdad es un gran acervo de información. No por nada el instituto lleva varios años teniendo reconocimientos a nivel internacional, sobre todo en la parte de registro público y de servicios a los usuarios. Entonces, bueno, este es el régimen general. Ya entrando un poquito más en materia de concesiones, la que vimos es una, ¿no? La concesión única para uso comercial. También existe la concesión única para uso público, la concesión única para uso privado y la concesión única para uso social. Estas se viven comunitarias e indígenas. No queremos que se queden con la idea de que estas son las únicas concesiones, ¿no? En realidad existen otros tipos que van enfocados a, digamos, a explotación del espectro radioeléctrico y explotación de recursos orbitales. Estos tipos que estamos viendo aquí como concesión única, digamos que también se reflejan o existen para la parte de explotación del espectro radioeléctrico y para la parte de la explotación de recursos orbitales. Aquí, ¿qué es lo que debemos de tener muy claro? La concesión única para uso comercial es para prestar servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión con fines de lucro. Aquí vamos a estar obteniendo una ganancia, ¿no? Una contraprestación por los servicios que estamos prestando, y esto va a ser a través de una red de telecomunicaciones que, como lo vemos ya que seamos concesionarios y que estemos prestando servicios a usuarios finales, vamos a configurar una red pública de telecomunicaciones, ¿no? Con este adjetivo calificativo ahí. Luego, la segunda parte, hay una segunda clasificación de las concesiones únicas, que son las de uso público. Aquí lo que deben de tenerse ustedes en mente es que estas son para poderes de la Unión, los estados, órganos de gobierno federal, municipios, órganos constitucionales autónomos, instituciones de educación superior públicas y concesionarios o permisionarios de servicios públicos distintos a los de telecomunicaciones o radiodifusión. En esta última partecita, para que quede más claro, hay permisionarios de otro tipo de servicios públicos, por ejemplo, ferrocarriles, ¿no? Nos concesionan una línea de ferrocarril, pero yo para esa línea de ferrocarril necesito tener cómo monitorear, ¿no? Monitorear mis trenes, monitorear los trayectos, y entonces yo a su vez solicito una concesión para uso público para yo poder llevar a cabo estas actividades propias, ¿vale? O sea, no puedo prestar servicios de telecomunicaciones con fines de lucro, pero se considera una concesión de uso público. Creo que la primera parte queda muy clara, es muy general, es para la administración pública, ¿no? Podemos decirlo en general. Un ejemplo muy cercano tal vez a ustedes como operadores es que hay municipios que tienen necesidad de tener videovigilancia, ¿no? Y que esa videovigilancia se conecte a su C4, y entonces hay municipios que por desconocimiento lo hacen aún en bandas de uso libre o algunas otras tecnologías, siendo que hay este espectro de uso oficial que está destinado a que estas entidades de la administración pública puedan tener canales del espectro radioeléctrico para estos usos, ¿no? Siempre que sea para sus fines. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan porque tienen mucho contacto sobre todo con algunos órganos municipales y estatales. Ok,
Bueno, aquí normalmente la vigencia es de hasta 15 años y no puedes otorgar, como les decía, servicios con fines de lucro. Y bueno, también se da bajo los principios de transparencia. Y esta parte de los 15 años es siempre y cuando se requiere el espectro radioeléctrico y este no sea de uso libre o se necesiten recursos orbitales. Aquí hay que decir que las concesiones de uso público y de uso privado siempre van a utilizar espectro radioeléctrico. Digamos que no podemos tener una concesión única para uso público sin que se esté usando el espectro radioeléctrico. Eso no existe. Las otras dos figuras, la concesión única para uso comercial y la concesión única para uso social, sí podrían existir sin que exista atrás de esto un otorgamiento de espectro. Entonces ahí es como que divergen un poquito las figuras. La tercera clase es la de uso privado y justamente esto es para prestar servicios de telecomunicaciones con propósitos de comunicación privada. Esta es la única que se va a asignar por licitación. Todas las demás, las que vienen después, se dan por asignación directa. Ya lo va a explicar Sofía en un ratito. Los demás son de experimentación, comprobación de viabilidad técnica, económica de tecnologías, desarrollo, pruebas temporales, y todo esto es sin fines de explotación comercial, y cuando se requiera espectro y cuando se requieran recursos orbitales. Un ejemplo de esto es, no sé si hace poco se escuchó una noticia que de hecho ahí se tergiversó un poco, acerca de que se le había asignado a un particular ya espectro para 5G. Lo que pasó ahí es que se otorgó una concesión para uso privado, para experimentación, para probar la tecnología de esa banda de frecuencia, sí utilizando 5G, pero para fines privados, no tanto para explotación. Entonces, en realidad no se había otorgado para ningún servicio comercial, pero sí fue para experimentación. Aquí entran los muy sonados radioaficionados, Exacto, que de aficionados no tienen casi nada, pero esa es una figura que existe inclusive desde la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y así se les ha llamado siempre, no radioaficionados, pero son gente muy preparada y que gracias a ellos creo que se produce una gran innovación y un gran desarrollo en la parte de telecomunicaciones. Y bueno, la última parte, y que últimamente hemos estado ahí también un poquito metidos y está muy padre, es la parte de uso social. Este justamente es prestación de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o para servirse a la comunidad. No hay fin de lucro y se otorga por asignación directa hasta por 15 años y bajo el principio de transparencia. Eso, como les decía, se dividen en dos, en las comunitarias y en las indígenas. Las comunitarias pues son organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y que están constituidas bajo los principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad. Y las indígenas, bueno, son pueblos y comunidades indígenas del país con fines de desarrollo y preservación de sus lenguas, cultura, tradiciones, normas internas. Todas estas concesiones vienen reglamentadas en los lineamientos para el otorgamiento de concesiones y justamente ahí se ve cómo se comprueba toda esta parte, ¿no? De que pues sea para la convivencia social en el caso del uso social, que sea para fines de preservación en el caso de los usos indígenas. Y ahora les vamos a explicar, ya vamos a entrar a fondo. Nos vamos de las que les acaba de explicar Rubén, como ya vimos, hay 4 tipos de concesiones diferentes, pero nos vamos ahorita a centrar básicamente en las concesiones únicas para uso comercial, que como ya les explicamos, son las que tienen como finalidad prestar servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión con fines de lucro, ¿no? Ese es como el fin de lucro, es el elemento distintivo de este tipo de concesiones y son las que vamos a explicar un poquito más a fondo, ¿no? ¿Cuáles son los principios bajo los cuales se pueden otorgar concesiones bajo el régimen jurídico mexicano? Pues justamente la prohibición de hacer distinciones o privilegios con base en algún criterio de discriminación. ¿Esto qué quiere decir? Como ya les explicó Rubén, en México cualquier persona física o moral puede prestar servicios públicos de telecomunicaciones bajo principios de igualdad. No porque yo sea Sofía Solís, voy a tener más derecho que Rubén Salazar o cualquiera de ustedes a prestar servicios públicos de telecomunicaciones. Eso implica en este tipo de principios.
Y en específico, tratándose de personas físicas, que también es viable que una persona física sea concesionario, tampoco, para el otorgamiento tampoco se va a prestar a temas de discriminación por su origen étnico, por su religión, por su preferencia sexual o por su condición social. Estamos en un régimen de derecho público de interés general y todos tenemos el mismo derecho a acceder a este tipo de figuras jurídicas o títulos habilitantes para poder prestar servicios públicos de telecomunicaciones. Entonces es importante que lo sepan porque es una pregunta muy recurrente que nos hacen a nosotros como asesores de empresas en telecomunicaciones de, oye, soy persona física, ¿va a haber algún problema con ello? Yo vivo en Chiapas, ¿va a haber algún problema con ello? No va a haber ningún problema con ello, siempre y cuando, como vamos a ver más adelante, se cumplan con los requisitos que marca la ley. La ley no, el IFT ni la ley no distinguen. Siempre y cuando se cumpla con todo, se les van a otorgar este tipo de concesiones o títulos habilitantes para poder prestar servicios de telecomunicaciones. Como bien les decíamos, el régimen de concesionamiento viene desde la Constitución. En la Constitución se prevé, es el fundamento originario de por qué se concesionan los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Se desarrolla más ampliamente en la Ley Federal de Telecomunicaciones, pero la ley únicamente establece las bases. ¿En dónde se desarrollan las bases? Justamente en unos lineamientos generales que expidió el IFT en 2015 y que ya fueron modificados en 2017 y 2019. Por acá en la presentación les dejamos la liga de la página del IFT. La verdad es que si no han tenido oportunidad de revisar con detenimiento la página del IFT, échenle un ojo como operadores y también como destinatarios de los servicios. Es interesante ver todo el cúmulo de información que tiene el IFT. Pueden encontrar desde estudios que ha hecho el IFT sobre diferentes temas, pueden encontrar justamente la regulación en materia de telecomunicaciones. Si tienen dudas de si lo que están haciendo está regulado o no, váyanse a la página del IFT, seguro van a encontrar información que les va a ser muy útil, ¿no? Para resolver este tipo de dudas. Y bien, justamente en este sitio que les ponemos ahí, vienen los lineamientos generales donde se desarrollan los 4 tipos de concesiones que les explicó Rubén hace rato, y específicamente van una por una diciéndonos cuáles son los requisitos para que a mí, como persona física o moral, me otorguen un título de concesión con cualquiera de los usos que ya vimos. El artículo 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es el fundamento para que se soliciten concesiones de uso comercial. Ahí te dice que necesitamos una concesión única para prestar cualquier servicio público de telecomunicaciones o radiodifusión. Entonces, si traen en mente por ahí empezar o emprender un negocio que implique la prestación de servicios de telecomunicaciones, pues ahora ya saben que es un servicio regulado y que necesitan forzosamente de un título de concesión para poder prestarlo en México. Como ya les dijimos, uno de los usos y donde vamos a centrarnos es la concesión para uso comercial. Y ya les dijo Rubén que su característica principal es que se prestan servicios con fines de lucro, es decir, es un negocio. Ustedes van a prestar un servicio y van a recibir a cambio una contraprestación. En la Ley Federal de Telecomunicaciones también viene el fundamento de cuáles son los requisitos generales para obtener un título de concesión única. ¿Qué necesita el IFT saber para poder otorgar un título de concesión única para uso comercial específicamente? Pues bueno, saber el nombre y domicilio de quien solicita, ya sea persona física o moral. Necesita saber cuáles son las características específicas del proyecto de que se trate. Y hay que obviamente presentar la documentación que respalde estos 2 requisitos anteriores. Y además, acreditar cierta capacidad. En general, en materia de concesiones de uso comercial, se debe de acreditar capacidad técnica, capacidad económica, capacidad jurídica y capacidad administrativa. Como ya les habíamos comentado, estos requisitos se desarrollan ampliamente en los lineamientos generales. En los lineamientos viene cómo se debe acreditar cada requisito y además vienen unos formatos oficiales en los cuales se deben de presentar ante el IFT este tipo de solicitudes. Ahorita les voy a explicar brevemente en qué consiste cada requisito. La capacidad técnica, esto que implica que le digamos al IFT qué tipo de servicio de telecomunicaciones tenemos en mente prestar, con qué tipo de tecnología lo queremos prestar, es decir, si van a ser medios de transmisión propios, si van a ser medios de transmisión arrendados, y qué tipo de medio de transmisión vamos a usar, es decir, si vamos a usar una red cableada, si vamos a usar una red inalámbrica, si vamos a usar tal vez algún tipo de red ahí híbrida que en algunos segmentos sea inalámbrica, que en otros sea inalámbrica. O sea, es decir, hay que explicarle al IFT
cuál es nuestro proyecto técnico, ¿no? ¿Qué tipos de equipos vamos a usar? ¿Con qué capacidades tienen estos equipos? Aquí también entra un tema muy importante en el tema de los equipos. ¿Qué tipo de equipos vamos a usar? Y asegurarnos y que el IFT también tenga la certeza de que esos equipos que vamos a utilizar son equipos que están debidamente homologados en México. ¿Qué implica esto? Que estos equipos hayan cumplido con las normas oficiales mexicanas para que puedan conectarse a una red de telecomunicaciones en México y que sean compatibles, que no vayan a causar ningún tipo de interferencia o algún conflicto con las redes de telecomunicaciones y de repente exploten o tengamos algún tipo de contingencia porque los equipos no hayan cumplido con ciertas reglas que están establecidas en las normas oficiales mexicanas. ¿Por qué se los digo? Porque también hoy en día es muy común que, o sea, con el tema de la globalización, que podamos obtener equipos que están hechos en otros países y que no necesariamente cumplan con las normas técnicas que rigen esos equipos en México. O sea, tal vez compremos ahí un equipo en China, un equipo en Corea, un equipo en Rusia, que tal vez en Rusia o en China o en Corea sí cumplan con las normas técnicas, pero que en México no. Entonces va a haber un conflicto cuando los queramos conectar en México y puede causar, además de algún conflicto técnico, también consecuencias legales por hacer eso. Entonces, por ahí va el tema de la capacidad técnica, decirle al IFT qué tipo de servicio queremos prestar, cómo lo queremos prestar, ¿no? Es prácticamente una topología de cuál va a ser la red que ustedes van a usar para prestar su servicio, cuál sea el servicio de telecomunicaciones que están solicitándole al IFT. La segunda capacidad que tienen que acreditar al IFT si quieren una concesión de uso comercial es la económica. Es decir, el IFT tiene que cerciorarse que ustedes como personas físicas o morales cuentan con la capacidad económica, es decir, con los recursos económicos suficientes para poder implementar el proyecto que le están presentando técnicamente, ¿no? Y bueno, se acredita de diferentes formas que están desarrolladas en los lineamientos, con estados de cuenta bancarios, con inversiones que ya hayan hecho o con inversiones que vayan a hacer. Y va de la mano 100% con lo técnico. Lo que ustedes presenten técnicamente tendrán que acreditar que tienen la capacidad económica para poder desarrollar ese proyecto técnico. La jurídica va muy de la mano con lo que ya les había explicado Rubén y tiene que ver con quién va a solicitar la concesión única para uso comercial. La va a solicitar una persona física, es una persona física mexicana o es una persona física extranjera, como ya se lo dijimos. En México solamente pueden solicitar concesiones personas físicas o morales mexicanas. Si son personas morales, pues bueno, habrá que acreditar que lo constituyeron debidamente, que cuenta con inscripción ante el registro público de la propiedad, que esté inscrita en el RFC, es decir, que son personas físicas o morales que legalmente, o sea, que tienen capacidad legal completa en México. Y pueden, pues como les habíamos dicho, depende un poco del esquema de negocio de cada empresa o de cada negociación, la forma en que elijan ser solicitantes, si como persona física o como persona moral. También es importante que como personas morales, en los lineamientos vienen y en la ley también, deben de cumplir ciertos requisitos estatutarios, es decir, que en sus estatutos haya ciertos requisitos que marca la ley, que marcan los lineamientos para que sean sujetos de que se les otorgue un título de concesión. Por ejemplo, necesitan un objeto social específico, necesitan un régimen de enajenación de acciones también específico. Y bueno, es importante que le echen un ojo justamente a los lineamientos, a la ley, a la Constitución, para que sepan cuáles son estos requisitos estatutarios específicos que nos marcan los lineamientos, ¿no? Y finalmente, la última capacidad que deben ustedes acreditar para hacerse beneficiarios de tener un título de concesión única para uso comercial es la capacidad administrativa. ¿Y esto qué implica? Pues que le expliquen al IFT cuáles son los procedimientos administrativos que van a seguir para poder prestar el servicio público de telecomunicaciones. Desde el tema de cómo van a ofrecer sus servicios, bajo qué esquema, hasta cómo van a contratar con ustedes sus usuarios, bajo qué medios van a poder estar en comunicación con ustedes como usuarios, es decir, si tienen alguna queja, alguna sugerencia, si quieren aumentar sus servicios, cancelarlos, cuál va a ser el medio por el cual se van a comunicar con ustedes y, muy importante, cuál va a ser el medio en el que ustedes van a atender a sus usuarios respecto a alguna queja o alguna falla en su red. Por supuesto que las redes no son perfectas y son susceptibles de fallas, entonces el IFT necesita saber que ustedes tienen implementados procesos claros de cómo van a atender a sus usuarios. También en este punto administrativo hay que acreditar cuáles son los procesos de facturación y cobranza internos en su empresa para poder hacer frente a su usuario respecto a la prestación del servicio de telecomunicaciones.
Y también finalmente va muy de la mano con qué tipo de experiencia tengan ustedes en materia de telecomunicaciones como para prestar un servicio público. Y aquí regresamos al tema que vimos en la primera sesión. No perdamos de vista que estamos hablando de un servicio público. Entonces, el servicio público tiene ciertas características que ya vimos. Una de ellas es la continuidad. Entonces, al IFT le interesa mucho saber y constatar que ustedes, como futuros prestadores de servicio de telecomunicaciones, saben cómo se va a prestar el servicio y pueden dar un servicio que tenga las características del servicio público de calidad y continuidad. Bueno, ahora vamos a pasar a otra figura administrativa. Como lo vimos, el título de la sesión de hoy, pues es títulos habilitantes, ¿no? Creo que lo que no les dijimos es qué es el título habilitante. La doctora Clara Luz lo dice muy fácil, ¿no? Es tu boleto de entrada al mercado, ¿no? Tu boleto de entrada al mercado de las telecomunicaciones. Y bueno, ya vimos que está el régimen de concesiones. Ahora, muy rápido, vamos a ver el régimen de autorizaciones, que es una figura administrativa diferente de la concesión. En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión existen 4 modalidades de autorizaciones. La más conocida para nosotros pues, es la de establecer, operar y explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el carácter de concesionario. La segunda es para instalar, operar estaciones terrenas para transmitir señales satelitales. La tercera es para instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del país. En esta parte hay una subdivisión, hay algunas que cruzan las fronteras del país y que son para, digamos, para prestar servicios de telecomunicaciones, digamos, van dirigidas al sector, al público más bien, y hay otras que son para enlaces privados, por ejemplo, y dentro de estos mismos hay las que usan bienes del dominio público, como puede ser el espectro, y las que no. Entonces, dependiendo de esto, va a ser la que vamos a solicitar, dependiendo de la necesidad. Y la cuarta es para explotar derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran o puedan prestar servicios en México, es decir, que tengan mancha en México, que tengan oportunidad de prestar o posibilidad de prestar los servicios. Para todas estas autorizaciones también existen, así como para las concesiones existen los lineamientos, para esta existen las reglas de carácter general, ¿no? La característica general de las autorizaciones es que tiene una vigencia menor, tiene una vigencia de hasta 10 años, prorrogables por plazos iguales. Aplica lo mismo que habíamos comentado para las concesiones, no es que un día antes de que se vaya a terminar la vigencia de tu autorización vayas y presentes la prórroga porque te la van a rechazar. Y bueno, tienen que ser resueltas en un plazo no mayor a 30 días hábiles. También tienen que estar inscritas en el registro público de concesiones. Como ya les dijo Sofi, la página y el registro público en verdad se impresionarían de la cantidad de información que pueden encontrar. Simplemente en el registro público se van del lado izquierdo y entonces les van a aparecer ahí títulos habilitantes, ¿no? Concesiones, autorizaciones, y dentro de esas les van a aparecer cuáles son de espectro, cuáles son concesiones únicas, etcétera, y hay muchísima información. Y bueno, el procedimiento para el otorgamiento está desarrollado en las reglas de carácter general, en la que se establecen los plazos y requisitos para el otorgamiento de autorizaciones en materia de telecomunicaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2015 y que tuvieron una modificación en junio del 2018. Por supuesto que los requisitos para poder obtener autorizaciones son menores que para las concesiones porque son para cosas completamente distintas. Solamente queremos que se lleven en la mente, justamente por el nombre de la clase, títulos habilitantes, que existen también las autorizaciones. Bueno, ahora Sofi nos va a hablar un poquito de licitaciones públicas. Aquí sí ya nos metemos un poco a lo que no son concesiones únicas. Hay que tener eso en mente, ¿no? Estas no son concesiones únicas, esas no se dan por licitación. Sí, justamente como les comentaba Rubén, ya les habíamos comentado, existen como 2 medios a través de los cuales se pueden otorgar concesiones derivadas de la Constitución y la Ley Federal de Telecomunicaciones. Uno es el procedimiento reglado, es decir, siempre y cuando cumplamos con los requisitos que marcan los lineamientos o las reglas generales, nos van a otorgar ese tipo de concesiones. Y hay otro tipo de otorgamiento que es a través de licitación pública. ¿Qué tipos de concesiones se otorgan a través de licitaciones públicas? Cuando esté involucrado un medio de transmisión que es bien de dominio público. Y como ya sabemos todos, ese es el espectro radioeléctrico o recursos orbitales. Tanto el espectro como los recursos orbitales no se otorgan por asignación directa,
para uso comercial se otorgan a través de licitaciones públicas. En este caso, ¿cuáles son más bien, ¿qué se busca a través de la licitación pública? ¿Por qué se otorgan concesiones para uso comercial a través de la licitación pública? Pues por tres objetivos fundamentales. Una, que haya mucha más concurrencia y que se eviten concentraciones. Estos son temas que van muy enfocados a temas de competencia económica. ¿Qué están buscando las licitaciones? Que muchos más participantes o licitantes entren en este tipo de mercados regulados. Es decir, que se permita que cualquier persona, siempre y cuando obviamente cumpla con los requisitos que marcan las bases de licitación, puedan entrar al mercado de telecomunicaciones. Es lo que se busca, es abrir el mercado para que muchos más puedan participar. Y también que se busca, que también es un tema de competencia económica, que no se concentre el espectro radioeléctrico. Es decir, que no una sola organización o una sola persona acumule espectro radioeléctrico que podría servirle a muchísimas más o a más operadores para que presten más servicios de telecomunicaciones. ¿Qué se busca también a través de la licitación pública? Pues que el precio al usuario final se vea impactado, pero hacia abajo. Es decir, que mientras más personas interesadas haya, mientras más licitantes haya, pues van a intentar tener mejores condiciones, ofrecerle al IFT mejores condiciones y poder bajar los precios hacia el usuario final. Es lo que se busca. Y también es importante que sepan que en las licitaciones públicas, en materia de telecomunicaciones, para espectro y para recursos digitales, en ningún caso el factor ganador va a ser el meramente económico. Cuando se emiten bases de licitación, cuando el IFT emite bases de licitación, busca justamente o pone parámetros que vayan enfocados a que no solamente sea quien tenga más dinero gane este tipo de licitaciones, sino que ponen ciertas características como de cobertura social, como que tenga un impacto social el proyecto, como que el tema de cobertura, o sea, quien gane tenga acceso a, más bien tenga la posibilidad de aumentar la cobertura de los servicios, pero siempre alejado del factor económico, ¿no? Justamente, y digo, va de la mano con los dos principios anteriores, que puedan entrar muchísimas más personas en las mismas condiciones a este tipo de mercados. ¿Cómo funciona el tema de las licitaciones públicas en materia de telecomunicaciones? Pues bueno, es importante que sepan que uno está a cargo del IFT. Quien se hace cargo de este tipo de procedimientos para el otorgamiento de concesiones sobre espectro o recursos orbitales es el IFT y se hace a través justamente de unas bases de licitación. Estas bases de licitación deben ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la página del IFT. Y prácticamente las bases de licitación son como nuestro documento, pues estrella, guía, del cual deriva todo tanto las características como todo el procedimiento de licitación pública. En las bases de licitación el IFT especifica cuál es el programa y compromiso de inversión, es decir, qué les está pidiendo a ustedes como interesados que inviertan, qué necesita que inviertan, cuál es la calidad de los servicios que está buscando el IFT al licitar este tipo de recursos, cuál es la cobertura deseada, justo el tema que les comentaba, si tiene un impacto social, si les solicitan que tengan algún tipo de impacto social o cobertura específica en el proyecto que se esté licitando, cuáles son las especificaciones técnicas del proyecto, es decir, con qué tecnología se está buscando que se preste el servicio público, con qué tipo de equipos tal vez también se preste el servicio, con qué tipo de tecnología se está buscando que se implemente el proyecto. También en las bases de licitación, el IFT hace público el modelo de título, es decir, cuáles son las reglas que van a regir a quien gane este tipo de licitaciones públicas para poder prestar el servicio público. También en estas bases de licitación se señala el valor mínimo de referencia, es decir, cuál es el valor mínimo que está buscando el IFT que pueden ustedes como licitantes ofrecer para poder ganar o que se les asigne ese espectro o ese recurso orbital. Y además también especifica cuáles son los criterios que les comentaba, que no son nada más económicos, en los cuales se va a basar el IFT para asignar un ganador. En caso de que sea una licitación enfocada a espectro radioeléctrico, pues ahí en las bases el IFT va a especificar cuáles son las bandas de frecuencias que se están licitando, cuáles son las modalidades, es decir, para qué uso se le va a dar a este tipo de espectro, si va a ser para uso comercial o si va a ser para uso privado, por ejemplo, cuál va a ser el área geográfica y cuál va a ser la potencia bajo el cual va a poderse usar este tipo de espectro. Lo vamos a ver en el módulo específico de espectro, pero bueno, el espectro está regulado, cada segmento de espectro es susceptible de que se use para un servicio diferente y además también tiene que operar en potencias diferentes
para poder respetar los demás segmentos de espectro, ¿no? También en las bases de licitación el IFT va a señalar cuáles van a ser las reglas en materia de competencia económica para asegurarse que entren muchos más competidores y poder prevenir el tema de concentración, es decir, que tal vez un concesionario que ya tenga asignado espectro para ese servicio en específico no participe y no empiece un tema de acumulación o concentración de espectro. Igual lo vamos a ver en el módulo de espectro, pero al ser un bien de dominio público pues escaso, es importante que se haga un uso eficiente justamente del espectro, ¿no? También en las bases de licitación se va a señalar cuál va a ser la garantía de seriedad, es decir, que las personas que entren a un proceso de licitación realmente estén interesadas en entrar y en caso de que sean beneficiadas o se declaren como ganadoras, que puedan cumplir con todo lo que están señalando, porque también es muy común en la práctica que simplemente entran empresas, pues a ver qué pasa, ¿no? Digo, yo voy a presentar mi proyecto a ver si pega o a ver si puedo, pero en realidad no tienen la capacidad ni económica, ni técnica, ni administrativa, o tal vez nunca lo han hecho, y simplemente entran como para competir o como para hacer ahí un tema de fingir una competencia, ¿no? Pero este tipo de garantías justamente está previniendo que en caso de que seas ganador y no puedas cumplir con no puedas hacerte cargo del contrato al final, bueno, más bien del proyecto al final, pues se te va a sancionar también por haber, interrumpido o por haber ahí presentado una propuesta que realmente tú sabías que no podías hacerle frente, ¿no? Y finalmente, en las bases de licitación también se señalan cuál va a ser la vigencia de la concesión. Aquí puede variar, como les decíamos, son hasta 15 años para asignación de espectro. Pero pues el término hasta permite que quizá por el tipo de proyecto se otorguen concesiones por un plazo menor, ¿no? Bueno, y aquí, ya ahora sí, para terminar. Empezamos terminando. Pues mira, las concesiones, como ya vimos, pues no son, son actos administrativos y no son eternos, ¿no? Ya vimos hace rato un poquito que deben de tener vigencia y que vienen vigencias establecidas, y también pues la cuestión de las prórrogas, ¿no? Pero hay muchas más causales de terminación. Como lo dice el slide, las concesiones son figuras jurídicas y están sujetas al régimen de derecho administrativo. Por esto están sujetas a reglas de terminación. Lo importante también aquí es que esta terminación no extingue las obligaciones contraídas durante su vigencia. Nos ha pasado que hay concesiones que ya tienen demasiados problemas, demasiadas incidencias dentro de la vida de la concesión, y ¿sabes qué? Pues vamos a renunciar o vamos a de alguna manera terminar, ¿no?, con la vigencia de esta, y lo primero que siempre decimos es, lo único que tienes que ver es que digamos, que tú renuncies voluntariamente a la concesión, por ejemplo, no quita o no extingue todas las obligaciones que tú debiste haber cumplido durante la vigencia, así que no extingue tampoco las facultades del instituto para verificar que se hayan cumplido con esas obligaciones. Principalmente, bueno, más bien, hay 5 causales generales de terminación de una concesión que vienen establecidas en la ley, y es primero el vencimiento del plazo, así ya lo hemos visto, tienes tus 30 años, 20 años o tus 15 años, cuando se termine ese plazo sin que tú hayas presentado la prórroga correspondiente dentro del plazo también debido para solicitarla, pues va a terminar, ¿no? Y ya, hasta ahí quedó tu concesión. El otro es renuncia por el propio derecho. Yo ya no quiero seguir en el mercado de las telecomunicaciones, ya no me es redituable, ya no me interesa por cualquier causa, entonces yo renuncio por derecho propio. Esto siempre tomando en cuenta que no se elimina la parte de las obligaciones que debiste haber cumplido durante la vigencia de tu título habilitante. La siguiente es la revocación. Para la revocación en realidad es un castigo, ¿no? Y hay 2 modalidades. Si revisan el artículo que viene aquí en el slide 303, trae un montón de fracciones, un montón de causales, y algunas son de terminación inmediata o revocación inmediata de la concesión, y algunas son por reiteración. Si se dan cuenta, al siguiente artículo 304, bueno, el segundo párrafo del 303, te indica qué fracciones del 303 son de terminación inmediata y cuáles son por reiteración de las conductas. Entonces vienen las 2 partes, inmediata, y luego cuando previamente se hubiese sancionado al concesionario, por lo menos en 2 ocasiones, por cualquier causa prevista en las fracciones determinadas en el artículo 303, y estas sanciones estén firmes o hayan causado estado. Ahí también hay que
verificar cuándo quedaron firmes o cuándo causaron estado, cuando ya no hay ningún, digamos, recurso pendiente por resolver. Y bueno, es importante saber que si a ti te revocan una concesión, vas a estar inhabilitado para obtener una concesión, ya sea tú en lo personal o alguna sociedad en la que participes y otras cuestiones. En lo personal o por tercera persona, nuevas concesiones por un plazo de 5 años a partir de que la resolución haya quedado firme. Y bueno, aquí hay otro punto que es el rescate relacionado con el espectro radioeléctrico o recursos orbitales. Este rescate procede cuando lo exige el interés público. Bueno, primero rescatar es como lo dice la palabra, ¿no? A ver, yo estoy viendo ahí que hay una banda que está subutilizada, que yo la necesito por cuestiones de interés público, entonces yo la voy a rescatar de donde esté, ¿no? O a quien esté asignada. Entonces, la primera parte es que lo exige el interés público, después por cuestiones de seguridad nacional, a solicitud del Ejecutivo Federal, luego puede ser para introducir nuevas tecnologías, para solucionar problemas de interferencias perjudiciales. Aquí lo vamos a ver en la parte de espectro, hay usos que tienen protección a título primario y otras que son asignadas a título secundario. Y entonces aquí, obviamente, las de título primario están protegidas sobre interferencias perjudiciales que podrían tener las de uso secundario. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es para solucionar este tipo de problemas. Luego, para dar cumplimiento a tratados internacionales por el reordenamiento de bandas de frecuencias y el IFT directamente nuevas bandas y luego por continuidad de servicios públicos. En la parte de reordenamiento de bandas de frecuencias, ¿por qué sucede esto? Porque todo este mercado se va moviendo, como digamos también la sesión pasada, pues con tecnología, ¿no? Con avances tecnológicos y con la optimización del uso del espectro. Entonces puede ser que hace 5 años una banda del espectro radioeléctrico era idónea para prestar un servicio de telecomunicaciones o inclusive de radiodifusión y en este momento pues ya haya un uso que sea, digamos, óptimo o más óptimo para esta banda de frecuencia. Entonces, por eso podemos ordenar las bandas de frecuencias, se cambia el uso que se le da a esta y bueno, se otorgan nuevamente las bandas. Pues no sé si tú quieras comentar algo aparte en esta. Bueno, esta parte de rescate, un ejemplo podríamos, si fuera con esta legislación, por ejemplo, el apagón analógico, hubiera podido haber sido un caso de rescate, ¿no? Exacto, justamente sí. Por introducir nuevas tecnologías o por reordenamiento de bandas de frecuencias, ¿no? O sea, ya les quitamos este espectro que tenían ahí y les damos otro, ¿no? Pero bueno, y bueno, ya nada más nos da la última causa de terminación es la disolución o quiebra del concesionario. Estas son figuras del derecho societario. La disolución es justamente como lo dice que las sociedades son un contrato, no por decirlo de alguna manera, son un contrato y al disolverse la sociedad, es decir, estamos dejando sin efecto ya o rescindiendo ese contrato por el que se le dio vida a la sociedad, entonces ya no va a existir esa sociedad. Por eso es que es una causa de terminación. Y la siguiente es la quiebra o concurso, en el cual pues la sociedad posiblemente ya no podrá hacer frente a las obligaciones que tenía por ser concesionario, entonces pues es una causa de terminación más. Aquí lo único que se debe hacer es notificar al IFT y se debe de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos. Aquí puede ser, por ejemplo, con algún sustituto, ¿no? O sea, nada más decirle, hay quien sustituye el servicio que yo estoy prestando en la misma región, digamos algo equivalente, ¿no? Y bueno, finalmente, como consecuencia de las causales de terminación que ya nos explicó Rubén, en caso de que ustedes sean concesionarios y que tengan asignado espectro radioeléctrico o recursos orbitales, una vez que se termina su título de concesión por cualquiera de las causales que ya vimos anteriormente, justamente el bien de dominio público, es decir, el espectro, los recursos orbitales, nunca fueron en realidad propiedad de ustedes. El Estado, a través del IFT, únicamente les permitió la prestación del servicio público o el goce de ese bien de dominio público, pero nunca fueron de ustedes, o sea, nunca se los otorgó en propiedad. Entonces, a la terminación de este tipo de concesiones, aparece justamente la figura de la reversión. ¿Y esto qué implica? Pues que esas bandas de frecuencia, ese espectro radioeléctrico o esos recursos orbitales van a regresar a la nación, al gobierno federal,
para que él pueda seguir administrándolo o pueda seguir haciendo uso de él. Y es importante que lo sepan, porque pues no es como que ya se termina mi concesión y yo me quede mi espectro, ¿no? O mi recurso orbital, no, eso no va a pasar. Siempre se va a regresar al Estado o a la nación y al gobierno federal. Y aquí pues es interesante también saber que el Estado va a tener como el derecho preferente en caso de que se terminen este tipo de concesiones, de ahí sí, de utilizar, más bien de adquirir ahí sí en propiedad los equipos o instalaciones con los cuales se prestaron los servicios de telecomunicaciones relacionados con ese espectro o ese recurso orbital. Es decir, si yo tengo mi concesión para espectro radioeléctrico para prestar un servicio en específico y se termina, pues bueno, el espectro se le regresará al Estado, pero también el Estado va a poder adquirir, o sea, obviamente me los va a adquirir a mí como propietario de esos medios, de esos equipos o de esas instalaciones, con un derecho preferente. Obviamente aquí justamente va a haber una contraprestación. El Estado va a ofrecerles a ustedes como concesionarios una contraprestación, pero, yo digo, ustedes podrán decir sí o no, pero siempre deberán darle ese derecho preferente al Estado para poder adquirirlos. Y ahora sí, para terminar, vamos a explicarles una figura que también viene en la Ley Federal de Telecomunicaciones y que también es una consecuencia, bueno, más bien es una causal quizá de terminación de concesiones. Es una figura por excepción. En realidad, desde que tenemos uso de razón, nunca la hemos visto ejercerse en la realidad, pero existe, ¿no? ¿Y qué implica la requisa? Pues justamente cuando existe un desastre natural, por ejemplo, tal pudo haber pasado durante el terremoto de 2017, pudo haber pasado, y esperemos no pase nunca. Por ejemplo, en caso de guerra también, o cuando hay alguna alteración muy grave del orden público que ponga en peligro la seguridad nacional del país, o que esté en peligro la economía de todo el país. Y lo que busca el Estado a través de la figura de la requisa es justamente cumplir con un requisito de los servicios públicos, es decir, darle continuidad a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Qué pasa en la requisa? Pues justamente el Estado podrá apropiarse, por así decirlo, de tanto las vías generales de comunicación como los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para la explotación o para el uso de esas vías generales de comunicación para hacer frente a este suceso de excepción que esté aconteciendo en ese momento en el país. Esta es una figura, como les decía, pues temporal, que va a permanecer durante el tiempo que se presente esta causa de excepción, o sea, no es un tema que va a durar por siempre o para siempre, solamente la va a poder ejercer el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, a través de decreto, y solamente va a poder tener vigencia durante el tiempo que dure esta causa gravísima que pone en peligro prácticamente las funciones prioritarias del país, ¿no? En este caso, el IFT va a ser quien coadyuve con el Ejecutivo Federal durante el proceso de requisa. El Ejecutivo también puede solicitarle a quien tenga las vías generales de comunicación que le proporcione o que le haga accesible al personal que opera estas vías generales de comunicación para hacer uso de este tipo de vías. Como les decía, la requisa pues, va a ser 100% temporal durante el tiempo que dure esta contingencia que pone en peligro al país. Se va a designar a un administrador que va a ser el que se va a hacer responsable de las vías generales que estén afectadas. Y también va a haber una indemnización a quienes se vean, en este caso, afectados, ¿no? Y esto, ¿por qué se los recalcamos al final? Porque las redes públicas de telecomunicaciones están catalogadas como vías generales de comunicación, entonces podrían verse afectadas, ¿no? Por ejemplo, que les decíamos el terremoto del 2017, en caso de que hubiera sido necesario, que se hubieran caído muchísimas redes y que hubiéramos estado incomunicados, pues bueno, el Ejecutivo pudo haber implementado esta figura para apropiarse o ser el administrador temporal de las vías generales de comunicación y poder conectar al país. Esta figura es interesante porque en realidad tiene como el antecedente justamente en épocas de guerra. Nació durante la Segunda Guerra Mundial, cuando había muchísimos ataques en específico a vías generales de comunicación para que no pudieran comunicarse pues los gobiernos con su milicia y empezaban, por ejemplo, a bombardear las vías ferroviarias o las vías de comunicación, ¿no? Telegráfica. Entonces, así nace esta figura, ¿no? Como para proteger las vías generales de comunicación. Y pues queríamos comentárselas nada más como por
pues para saber que Por existen, breviario. por breviario cultural y por qué puede pasar, ¿no? Esperemos que no, que nunca como país estemos ante un peligro tan inminente que implique el ejercicio de este tipo de facultades que tiene la autoridad, pero pues es importante que lo supieran. Y pues bueno, con esto terminamos la segunda sesión, que estuvo enfocada 100% a títulos habilitantes, en específico a la concesión única. Y pues no sé, ya le damos la palabra al ingeniero Daniel, por si tienen por ahí alguna duda o comentario, con gusto lo resolvemos. Muchas gracias. Gracias, Sofía, gracias, Rubén. Tenemos sí ya aquí algunas preguntas. Muy interesantes todos estos puntos que tocaron, todos estos temas, haciendo énfasis en la parte que a los operadores les impacta, ¿no? De alguna manera, para saber que están dentro de la regulación y que están cumpliendo, y también para quienes lo requieran, pues sepan qué es lo que tienen que manejar. Tenemos aquí varias preguntas. La primera de ellas es de Roberto Rodríguez. Nos dice: buen día, para un gobierno estatal, ya sea para despliegue de fibra óptica en postería del sistema eléctrico nacional, ¿se requiere concesión única? Su uso sería institucional para dependencias de salud, educación y gobierno. Gracias, Roberto, por la pregunta. Justamente este tipo, más bien las instancias gubernamentales o las entidades gubernamentales en cualquier orden, en el ejecutivo, digo, en el federal, estatal o municipal, tienen derecho a tener cierto tipo de concesiones. Quizá aquí había que hacer una distinción. Un tema es que tengas una concesión y que tengas acceso a un medio de transmisión, en este caso el espectro radioeléctrico, para prestar cierto tipo de servicios que van relacionados con cumplir el fin de tu organización, en este caso, no sé, cumplir con los fines de algún municipio, y en ese caso sí necesitas de un tipo de concesión de uso público, pero eso en cuanto a los servicios de telecomunicaciones y a cumplir con tus fines específicos de tu organización gubernamental, ¿no? O sea, para cumplir con tus fines públicos. Sin embargo, otro tema que no tiene que ver propiamente con el IFT o con el otorgamiento de concesiones es el tema de despliegue de infraestructura. Eso no lo regula el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En este caso, entiendo que hace referencia a un tema de derechos de vía e instalación de medio de transmisión. Y eso no, o sea, en eso, lo que hace el IFT, tanto como un ente público, es otorgarte una concesión, en este caso por espectro de uso, ¿cómo se llama el uso de uso público? Uso público. De uso público, concesión espectro de uso público. Él te otorga una porción de espectro para que tú lo utilices para tus fines públicos, pero no te da, y te concesiona el bien de dominio público, pero no te otorga ningún tipo de concesión o autorización para el despliegue de la infraestructura, ¿no? Ahí eso ya es independiente a la prestación del servicio público. Pero sí podrías tú como entidad pública tener acceso al despliegue de infraestructura. En este caso tendría que ser más o menos una red privada. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Sí, porque no están utilizando espectro. Por ejemplo, no sé, un hospital público que tenga que conectarse con otro hospital público y que tal vez lo quieran hacer a través de espectro radioeléctrico, pues bueno, ahí sería una red privada para comunicación privada entre esas oficinas o entre esos hospitales gubernamentales, ¿no? Eso es una red privada, pero pues también es susceptible. Ahí depende del medio de transmisión que quieras usar. O sea, no sé si quieran usar espectro o quieran usar redes cableadas, pero sí hay que diferenciar claramente que una cosa es que te otorgan concesiones para un uso específico, en este caso uso público, y otro tema es la instalación de la infraestructura, que eso ya no es facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muy bien, muchas gracias. Sofía, tenemos aquí otra pregunta de David Sandoval. Nos dice: para poder construir una red para comercializar servicios de telecomunicaciones,
Requiero la concesión única de comercialización y adicionalmente alguna otra, por ejemplo, espectro, o en la concesión o en la de comercialización se cubre la construcción y explotación del espectro si es que uso tecnología vía microonda para distribuir los servicios. Es algo similar a lo... Pues va, justamente, es muy similar. Aquí nada más creo que están confundiendo un poquito las figuras. Es concesión única para uso comercial, ¿no? Esa es de la que estábamos hablando. La concesión única para uso comercial te da la facultad de prestar el servicio público. No nos está hablando de medios de transmisión, no nos está hablando de otorgamiento de espectro, por supuesto que no. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí hay que distinguir, como dice Sofi, el medio de transmisión del servicio público a otorgar. Son cosas completamente diferentes. Con una concesión única yo puedo hacer una red de fibra óptica con los permisos respectivos, como dice Sofi, ya sean derechos de vía o permisos ante la Comisión Federal de Electricidad para uso de postería del Sistema Eléctrico Nacional. Pero sí es distinto. Entonces aquí, si la pregunta va encaminada que si tú puedes utilizar espectro radioeléctrico teniendo la concesión única para uso comercial, podrías utilizar bandas de uso libre, por ejemplo. No todas las bandas que están catalogadas como de uso libre se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque son de uso libre. No les gusta mucho la denominación de uso libre, como dice... Sí, bueno. Que en la doctrina de repente es como... Porque dice, no es libre, o sea, no es de uso libre porque tampoco la puedes usar como se te ocurra, ¿no? Existen lineamientos para el uso de estas bandas, existen potencias máximas, existen también reglas, ¿no? Para poder utilizarlo, pero bueno, eso es lo que podrías utilizar. Vamos a ver la siguiente sesión, toda la parte de espectro radioeléctrico, cuáles son los usos que tiene, y entonces nada más les adelantamos. Una banda para uso determinado, para uso protegido o de uso reservado, no podrías utilizarla con una concesión única para uso comercial. Todas estas son a través de una licitación o, como lo veremos también en su momento, a través del mercado secundario de espectro. Creo que se nos fue. Ah, no, ahí está. Perdón, aquí está. Una disculpa. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos aquí, Carlos Capuleño nos hace 5 preguntas en una. Las voy a ir leyendo despacito para entenderlas. Primero dice sobre Internet. ¿Es un servicio público o subservicio de telecomunicaciones? ¿Se las leo todas o las vamos contestando conforme pues si quieres una por una para que él también vaya tomando nota de sus preguntas. La primera era naturaleza jurídica, ¿esa es? No, sobre Internet, ¿es un servicio público o subservicio de telecomunicaciones? Ok, ambas. El Internet es un servicio público de interés general, es también un servicio de telecomunicaciones y también es un derecho humano. En el artículo 6º constitucional, que está dentro del capítulo de derechos humanos, encontramos el derecho a la banda ancha, el acceso a la banda ancha de Internet. Entonces, la respuesta sería, el Internet en México es un derecho humano, también es un servicio público de interés general y también es un servicio de telecomunicaciones. Entonces, justamente fue a partir de la reforma constitucional de 2014 que se elevó o que se le dio esta naturaleza específica al servicio de Internet. En realidad es de los pocos servicios de telecomunicaciones que tienen una alusión específica en la Constitución política. Entonces, el fundamento sería el artículo 6º constitucional. Ok, y aquí creo que ya vi, son las de Carlos, ¿verdad? Las que estás leyendo. De Carlos Capuleño, sí, ahí está contestada ya también la segunda pregunta. Sí, es un derecho humano, aquí ese es un puntito a lo mejor es un derecho humano fundamental, porque, bueno, desde el 2011, la Naciones Unidas ya lo tenía catalogado como un derecho fundamental. ¿Y esto por qué? El acceso a Internet es un derecho que lo que nos va a hacer es facilitar el ejercicio de otros derechos. Justamente por eso viene, como lo comenta Sofi, en el artículo 6º constitucional. Ahí nos habla del derecho a la información, ¿no? Y el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo.
estos son dos ejemplos de derechos fundamentales que van a ser facilitados a través de el derecho humano de acceso a Internet. Esta es una teoría que viene ya desde hace años, se le llama la cuarta ola de derechos humanos, y uno de esos es justamente este acceso a Internet. Por supuesto que pues es debatible, ¿no? Porque si cada avance tecnológico que nos facilita la vida, por decirlo de alguna manera, lo volviéramos de hecho fundamental, pues tendríamos una gama más amplia, ¿no? Pero bueno, digamos, doctrinalmente es esto, ¿no? Es un facilitador esencial para poder cumplir con otros derechos humanos y por eso también lo catalogamos como derecho humano. La regulación jurídica vigente del Internet, pues ya lo comentamos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en realidad del Internet, híjole, es complicado. El Internet se divide en varias capas, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, del código de Internet, pues no está regulado. Si estamos hablando de lo que pasa a través de Internet, pues tiene regulación tanto por parte de las redes públicas de telecomunicaciones como, por ejemplo, por parte de derechos de autor, ¿no? En la nueva ley federal, que ahora ya no es ley federal de propiedad industrial, ahora es de protección a la propiedad industrial, pues vienen muchos artículos relacionados con la, digamos, no con la regulación tal cual, pero sí con la regulación del contenido de lo que está en Internet. Entonces hay que ver, regulación tal cual sobre Internet, es complicado hablar de ello, pero sí sobre el contenido y sobre pasando a través de las redes, ¿no? Y sí, tal vez se refiere más bien, Carlos, al tema de regulación de Internet desde la perspectiva de servicio público, es justamente lo que hemos estado platicando en esta sesión y la pasada. Está regulado como servicio público y está dentro del marco legal de un mercado regulado. Por lo tanto, está regulado tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6º y 7º, está regulado en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, está regulado en los lineamientos generales que como explicamos, te especifican qué necesitas o cuáles son las características de personas que deseen prestarlo como servicio de telecomunicaciones. Y también lo vimos un poco la sesión pasada, también está regulado desde la perspectiva de la calidad y desde la perspectiva de la protección de derechos del consumidor. Lo vamos a ver en la última sesión, pero también hay otro tipo de autoridades, no únicamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones. También, por ejemplo, existe la Profeco, que es el órgano que está enfocado a la protección del consumidor, protege a los usuarios también de servicios de telecomunicaciones. Entonces, como bien decía Rubén, el Internet está regulado desde diferentes aristas, ¿no? Como servicio de telecomunicaciones, como servicio público, desde la perspectiva de protección al consumidor y también por el contenido que se transmite a través del propio servicio de telecomunicaciones. Así es, y esto va enlazado con la siguiente pregunta, y sí hay que dejar muy claro, lo que se regula no es el Internet, es el servicio de acceso a Internet. O sea, Internet es la red de redes que conocemos, ¿no? Y una red de redes que empezó desde hace muchísimo tiempo y que no está regulado como servicio público. Lo que se regula como servicio público es el acceso a Internet. Entonces, justamente, requisitos para ser ISP, proveedor de servicios de Internet, de acceso a Internet, es importante ponerle ahí la palabrita. Realmente ISP, en el contexto nacional, se entiende como Internet Service Provider. En el entorno internacional, por ejemplo, un ISP ya va más allá, ¿no? Ya son también proveedores de aplicaciones, de contenido en Internet, proveedores de servidores caché, proveedores de cómputo en la nube, ya se va englobando a esta parte de ISP. Entonces, por eso sí es muy importante distinguir la parte del acceso a Internet de todo el ecosistema, ¿no? Que en realidad es Internet. Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para poder prestar los servicios? Pues ya fueron los que comentamos, los que vienen en los lineamientos para poder obtener una concesión única para uso comercial o bien también una concesión para explotar espectro eléctrico, ¿no? En general, los que había dicho Sofi, capacidad técnica, jurídica, administrativa y económica. ¿Qué se registra en el registro público de los ISP? Es el registro público de telecomunicaciones que está a cargo del instituto. ¿Qué se registra? Pues ¿qué se registra? Pues como su nombre lo indica, es público. Se registra desde quién es el titular. O sea, si yo, Sofía Solís Mora,
de concesión va a aparecer que Sofía Solís Mora tiene un título de concesión. Si, por ejemplo, Salazar y Solís Abogados SC tuviera un título de concesión de cualquier índole, aparecería ahí Salazar y Solís Abogados. Aparece el titular, aparece la cobertura, aparece el tipo de servicios que tienes autorizado. Como les decía Rubén, aparece si tienes firmado algún tipo de convenio de interconexión con otros operadores, si tienes algún tipo de convenio para acceder a ofertas de referencia. Aparece información como cuáles son las tarifas que tienes registradas ante el IFT, aparecen también los contratos que tengas registrados con tus usuarios finales ante Profeco y ante el propio IFT. Aparece información, por ejemplo, en caso de que ya te hayas hecho sujeto a algún tipo de sanción por parte del IFT, aparece ahí en tu expediente electrónico, por así decirlo, aparece por qué te sancionaron, cómo te sancionaron, en qué va tu sanción. No, bueno, más bien ahí solo están las firmes, cuando ya está firme la sanción. Y pues no sé, muchísimas. Todas las modificaciones que hayas hecho a tu título. Si te han modificado el título. Si modificaste cobertura, por ejemplo, también aparece ahí. O sea, la verdad es que sí es bastante información la que aparece. Y bueno, la siguiente dice que no es tan amigable la página del IFT. Bueno, esto será cuestión, yo creo que de hacer un buscador general de la página de internet e indexar muchas más palabras que te puedan dar un resultado cercano a lo que buscas, ¿no? Es como buscar en Google. No sé, a veces no te da lo que estás buscando específicamente. Sí hay que ver que la página del IFT está dividida, o se está dividida en industria, en usuarios, en prensa. Entonces, pues sí, no es como tan fácil como que te metas al buscador general y le pongas ahí regulación de internet, ¿no? A lo mejor si te vas a la parte de industria y te metes justamente a marco jurídico, por ejemplo, pues te va a salir el marco jurídico. Inclusive yo creo que si le haces en Google marco jurídico IFT, sí te va a salir una liga directa a donde está toda la parte de marco jurídico del IFT. Entonces, sí es un poquito, no hay yo creo tantas palabras indexadas en un buscador general de la página principal del IFT. Pero bueno, agarrándole un poquito el sentido a la página, sí, no es mala en general, en nuestra consideración. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente, sería de Víctor Nucom. ¿Cuál es el procedimiento de sanción del IFT? Gracias Víctor y gracias Daniel. Pues mira, el IFT, como luego lo vamos a ver en la última sesión, pero les podemos adelantar un poquito. El IFT es un órgano regulador que tiene muchas facultades en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Dos de las facultades que tiene el IFT es justamente el de supervisión y verificación. Es decir, el IFT te otorga, como ya vimos en la sesión de hoy, todo tipo de concesiones y autorizaciones, pero también nunca te va a quitar el dedo de encima. Es decir, al ser un sector regulado, siempre va a estar vigilando que tú cumplas con las obligaciones derivadas de tus títulos. Una vez que ya eres titular de una concesión o autorización, sí te va a dar el derecho a prestar un servicio de telecomunicaciones bajo el medio de transmisión que esté especificado en cada título, pero también te va a generar una serie de obligaciones. Es decir, no solamente es prestar el servicio público, sino prestarlo conforme a la regulación específica. Y el IFT siempre se va a reservar ese derecho de vigilar que tú cumplas con las obligaciones que devienen o derivan de tu título de concesión y de la legislación aplicable. También lo veíamos un poco en la sesión pasada, estamos en un sector en constante movimiento, estamos en un sector que está evolucionando todo el tiempo. Entonces el IFT tiene esa labor importante de estar adaptándose a la evolución tecnológica y estar regulando este tipo de redes y servicios conforme a la evolución tecnológica. Entonces también el IFT está constantemente emitiendo regulación que debes, que tú ya como concesionario o como autorizado, como parte de la industria, cumplir con ellos. Entonces, pues el IFT tiene una unidad específica, una unidad de cumplimiento, que es, pues es la forma orgánica en la que está distribuida las funciones dentro del IFT, y esta unidad de cumplimiento es la que se va a encargar de supervisar tanto de forma, ¿cómo decirlo? Tú vas a tener ya como concesionario ciertas obligaciones específicas que tú vas a saber, ¿no?
en tu título dice que debes de cumplir con tal cosa cada cierto tiempo y con tal periodicidad o en los lineamientos que se expidan, ¿no? Pero también el IFT se reserva el derecho de en cualquier momento solicitarte cualquier tipo de información que necesite relacionada con la prestación del servicio público de telecomunicaciones. Entonces, por ahí es como una doble revisión, ¿no? O sea, yo te puedo, como IFT, pedir información que necesite, pero tú también tienes ya de antemano que cumplir con ciertas obligaciones que ya sabes porque ya tienes un título de concesión. Entonces, el tema de la verificación por parte del IFT y de la imposición de sanciones, pues es una facultad que tiene el IFT en cualquier momento. Y también es importante señalarles que inclusive seas parte o no del sector, o sea, cuentes con algún tipo de título o no por parte del IFT, el IFT tiene la facultad de verificarte si estás prestando el servicio público de telecomunicaciones de facto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Sofía, gracias. Rubén, tenemos Sergio Yáñez, nos comparte su correo y nos solicita compartirle las presentaciones de las dos sesiones. Todo gusto. Bernardo Ramos también nos solicita la grabación de la primera sesión, que se está en proceso. En cuanto esté, lo vamos a informar. Víctor de NUCOM, ¿cuál es el procedimiento o dónde puedo consultar los lineamientos de la Profeco? Eso, pues, no sé si sea tema de aquí o que los pongamos en contacto. Si Víctor nos comparte su correo electrónico, se los hacemos llegar a Sofía y a Rubén para que lo... Claro, y a lo mejor sí nada más rapidito, digamos, sí, digamos, hay una vinculación de la materia de telecomunicaciones con los derechos del consumidor. Es tanta que la Profeco tiene una subprocuraduría de telecomunicaciones, entonces sí va muy, muy de la mano. Y lo primero que tienes que checar, pues, es los derechos generales de los consumidores, ¿no? Que vienen en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y en segunda instancia, la norma oficial mexicana que regula la relación entre proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones y sus usuarios o consumidores es la NOM 184. En este momento es la 2018 que sustituyó a la de 2012. Si la buscas así en internet, te va a salir directo del Diario Oficial de la Federación normalmente. Y entonces ahí puedes consultar tú toda la regulación, digamos, en esta relación, ¿no? De proveedor-consumidor en la materia de telecomunicaciones. NOM 184-2018. Muy bien, muchas gracias. Jesús Sánchez nos dice, ¿qué puerta hay que tocar para despliegue de infraestructura para no infringir algún reglamento o ley? ¿Qué tal, Jesús? Un saludo. Pues, ¿qué puerta hay que tocar? Pues son varias. Mira, aquí la cuestión es que, si bien el artículo 5 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión nos establece que toda la parte de infraestructura de vías generales de comunicación, infraestructura activa y pasiva de telecomunicaciones, se regula por el ámbito federal, lo cierto es que también hay mucho que toca el ámbito local. Entonces aquí, pues ha hecho un esfuerzo justamente la Secretaría, junto con todos sus colaboradores, para poder llegar a acuerdos. Inclusive hay un documento de pues, recomendaciones, mejores prácticas, y ya hay convenios firmados con algunos municipios y algunos estados para homologar tal cual pues, los procedimientos para poder instalar infraestructura. Realmente es que solamente hasta ahorita el estado de Hidalgo, completamente, y alguno otro es el que tiene homologado ya el procedimiento de instalación, y muchos otros municipios lo manejan como una licencia de construcción, por ejemplo. Ya nos ha tocado que en muchos sí está regulado, entonces lo primero que tienes que hacer después es acercarte al municipio y ver qué regulación es la que tienen al respecto. Y bueno, en cuanto a instalación, por ejemplo, de fibra óptica, pues lo más común es que se haga con CFE, y también hay que ir directamente con CFE. Hay lineamientos ya también del Sistema Nacional Eléctrico para poder dar la facilidad a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones para instalar infraestructura. Ya está todo normado, reglado, te acercas a CFE local, te van a dar una serie de requisitos. Inclusive aquí es importante porque
ahora ya se maneja por peso en lugar de por kilómetros y otras cuestiones, pero lo que nos ha tocado en nuestra experiencia es que CFE local es muy, pues muy receptivo y sí va llevándote un poquito ahí pues con los trámites, ¿no? Pero sería la parte general, tocar pues en la parte local al municipio, en la parte de CFE a esto, y también es muy importante, muchos despliegan esta infraestructura en carreteras. Aquí estamos hablando de derechos de vía, ¿no? También hay que ir directamente, normalmente con la administradora, en primer lugar con la administradora del tramo carretero, que los va a su vez pasar con la oficina local de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y después va a subir hasta la Secretaría en general, pero digo, no es imposible hacer los trámites, ¿no? Muy bien. Jesús, si nos compartes tu correo, también podemos contactarte para ver la parte del despliegue de infraestructura, que de alguna manera pues es parte de las actividades que desarrollamos. Si nos compartes tu correo, pues buscaremos la manera de apoyarte para canalizarte de acuerdo al proyecto que estés manejando. Tenemos por aquí una aportación de Carlos Capuleño nuevamente, que nos dice que el sexto constitucional no declara explícitamente Internet como derecho fundamental. En el párrafo tercero solo menciona que garantiza acceso y no puede ser servicio, subservicio y derecho fundamental a la vez. Muchos países no lo declaran como fundamental porque en México sí. Con que se pague, se obtiene. El Estado no interviene. Si le pides en el buscador de IFT, bueno, ese es otro punto. Si le pides en el buscador del IFT, regulación jurídica del Internet, no da resultado. Bueno, aquí creo que hay varios puntos otra vez a tocar. El sexto constitucional no declara ni ninguna ley, a lo mejor, yo creo que hable de servicios públicos en el mundo, va a declarar a Internet como un derecho fundamental. Lo que es un derecho fundamental de acuerdo a la cuarta ola de derechos humanos y a lo establecido por Naciones Unidas y por diversos países, o sea, la Unión Europea, la verdad es que casi todos es un derecho fundamental, el acceso a Internet. En Sudamérica ya también hay varios países que lo tienen, no obviamente todos, porque ni siquiera los derechos fundamentales que tenemos ya más estudiados, por decirlo, o conocidos, son tampoco en todo el mundo derechos fundamentales, ¿no? Esto estamos hablando de una limitación geográfica, ideológica y varias cosas, ¿no? Entonces, en realidad, los derechos fundamentales desde su naturaleza, pues lo son. Muchos dicen que porque son inherentes al hombre, otros dicen que por las necesidades que se van produciendo, pero bueno, entonces sí estamos de acuerdo en que no es el Internet del derecho humano, eso es claro, el acceso al Internet y banda ancha, de hecho ahí viene Internet y banda ancha, y no interviene el Estado, sí interviene, tal interviene que existen las concesiones, ¿no? Y no es como que nada más lo pagues y ya. Hay muchos otros servicios, el transporte público también nada más lo pagas si te subes, pero también es concesionado, ¿no? O sea, no sé, el microbús no podría estar circulando como, digamos, como servicio público de transporte en esa ruta si no tuviera una concesión atrás, ¿no? Entonces, si te pones a ver los servicios públicos, pues son muchísimos, ¿no? Entonces, y si interviene el Estado, tanto que es un sector súper regulado, ¿no? Atrás de toda esta prestación de servicios que a lo mejor vemos frontalmente nosotros, que nada más firmamos un contrato y ya nos prestan el servicio, atrás de eso hay muchísima regulación que está cumpliendo quien te está prestando el servicio, ¿no? Entonces, sí, pues sí sí interviene. Y creo que aquí insisten un poquito con la parte del buscador en Internet. Vamos ahí. El buscador de regulación. Si pides en el buscador del IFT, regulación jurídica de Internet, no da resultado. Mira, yo creo que aquí también es cuestión de, no sé, en todos los buscadores y en la parte informática, no sé si hay algún tipo de conocimiento por esa parte. Nosotros es mínimo, somos abogados, pero hemos tenido la fortuna de poder tomar algunos cursos. O sea, siempre hay que ver qué palabras están indexadas y qué palabras no están indexadas en ciertos buscadores. Es lo que yo te decía, a lo mejor si le ponemos en el buscador de IFT regulación jurídica de las concesiones, tampoco va a salir, porque no es la forma tampoco de buscar. Te digo, está separado, y si quieres envíanos un correo, un mensaje, o si quieres también una llamada,
y te ayudamos a buscar la información que necesitas. Y digo, de que está en la página, están los lineamientos, están los formatos, está muchísima información. Si a lo mejor no es tan amigable como quisiéramos con, digamos, con el público en general, sí podría, yo creo, hacerle alguna mejora para que cualquier persona que tuviera este tipo de dudas pudiera ponerlo. Pero como en realidad en la página de internet del IFT no creo que exista ni siquiera información acerca de regulación de internet tal cual, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que no existe. Si pones tú, si te metes al lugar indicado, no sé, a industria, ¿no? Y en industria te pones en formatos, pues a lo mejor te va a salir. Nosotros sí hemos tenido, y varios clientes nos lo han comentado, que si buscan, no sé, concesión o lineamientos, ya tienen un conocimiento de las pláticas y todo eso, lineamientos en materia de concesiones, ¿no? Y le dan enter, le salen los lineamientos o le sale la página que va a vincular con los lineamientos, ¿no? Un micrositio. Entonces, sí estamos a lo mejor de acuerdo en que podría ser más, pues más amigable con el usuario en general, pero bueno, se ha hecho el esfuerzo ahí. Muy bien, muchas gracias. Antolín López nos comparte su correo y solicita apoyo para contacto con Profeco. Los pasamos para que lo tengan por ahí y lo puedan contactar directamente. El mismo caso que Víctor de Nucom. Y Carlos Capuleño nos pone otra pregunta. ¿La regulación jurídica y técnica del Internet es obligación del IFT o no? Carlos, aquí es un poquito también lo que ya les había comentado Rubén. O sea, lo que está regulado en la Constitución y en la ley es el acceso al servicio público de Internet, ¿no? Como les comentábamos, Internet implica mucho más allá. O sea, Internet es un protocolo y es un conjunto de redes, es la red de redes, es un conjunto de redes. Entonces, el Internet no está como tal regulado. Lo que está regulado por el IFT es la prestación del servicio público de acceso a Internet. Eso es lo que sí está regulado, para eso sí necesitas algún tipo de título habilitante, y además va a estar regulado también en materia de protección del consumidor y en materia de, como les comentaba Rubén, de derechos de propiedad intelectual, inclusive también derechos de autor. O sea, es un tipo de servicio que está regulado por diferentes aristas. Pero para efectos del IFT, el IFT tiene competencia por lo que respecta a el título habilitante que necesitas para poder prestar el servicio de acceso a Internet. Así es. De hecho, si tú quisieras buscar algo lo más parecido a regulación jurídica del Internet, podrías buscarlo como gobernanza de Internet, justamente porque ni siquiera se usan las mismas palabras de regulación o de leyes, de normas, porque Internet es un ecosistema, ¿no? Entonces, lo más cercano sería la gobernanza de Internet, que son lineamientos generales en el uso y configuración de lo que es Internet, y esto no es ni a nivel local, ¿no? Como se regula, esto lo lleva ICANN, y esto es a nivel internacional, ¿no? Ellos son los que ven la parte de protocolos, la parte justamente de estructura general de este ecosistema que se llama Internet. Lo que tiene, como dice Sofía, lo que tiene el IFT es la regulación de un servicio público que es el acceso. Tan es así que yo como proveedor de servicios, por ejemplo, no soy responsable de todo lo que pase por mi red, ¿no? O sea, imagínate cuántas responsabilidades tendría un proveedor de servicios de acceso a Internet si todo lo que pasara por su red estuviera regulado, o inclusive si pues él tuviera alguna responsabilidad, ¿no? Por esta cuestión. De ahí deriva lo que se llama el puerto seguro para los proveedores de servicios de Internet, que es una teoría ahí completa y que está regulada en Europa, que está regulada en Estados Unidos, en la Copyright Act, y también aquí en México, ya con las nuevas reformas a la ley de derecho de autor, también ya hay un tipo de puerto seguro, y esto va más enfocado a la parte de derechos de autor, que es lo que podríamos hablar un poquito de principios de regulación de Internet, si se puede llamar de esa manera. Muy bien, pues muchas gracias Sofía, muchas gracias Rubén. Tuvimos una sesión bastante interesante.
muy completa con la información, con la exposición y complementada con preguntas muy interesantes que por supuesto vienen como consecuencia de la exposición. Entonces yo quiero agradecerles mucho esta aportación que nos han dado y a todos nuestros asistentes agradecerles este tiempo que nos han dedicado. Recordarles que la tercera sesión de este taller es el próximo martes 24 a las 11 de la mañana. En el transcurso del día recibirán los vínculos y las ligas tanto para el registro como para el acceso al taller. Y vamos a tener unos minutitos más para que nos dejen sus correos, sus nombres, preguntas que ya no se pudieron contestar por el tiempo que, aunque es viernes, pues creo que es un día ocupado y vamos a continuar con las actividades. No sin antes volver a agradecerles y desearles que tengan una buena tarde y un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a todos los asistentes, también por todas las preguntas, nos enriquecen muchísimo. Gracias a todos. Nos vemos el martes. Muchas gracias. En verdad ha sido una sesión muy productiva, muy padre. Nos gusta esta cuestión de las preguntas porque creo que también nos deja mucho a nosotros y de ahí sacamos un poquito más de reflexión, ¿no? Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Igualmente.